Una de las cosas que muchos de los que hemos participado en actividades relacionadas con el logro de los tratados Torrijos-Carter nos preguntamos es hasta qué punto los jóvenes de hoy saben cómo Panamá obtuvo los tratados, negoció los tratados Torrijos-Carter. María Rosana ha usado un término, Nivia Rosana ha usado un término precioso, la palabra, porque haber conseguido un país pequeñito de 77.000 kilómetros cuadrados, haber conseguido con la potencia económica, militar, etcétera, más grande del mundo, no hubiese sido una tarea sencilla. Y hay países que han obtenido sus liberaciones a base de sangre y fuego. En cambio, Panamá logró obtener un recurso que cuando yo tenía la edad de ustedes, nunca hubiese pensado, ni siquiera soñado, que un día iba a pertenecer a los panameños. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía un tratado a perpetuidad. Cuando se hizo un primer tratado entre Colombia, pertenecíamos a Colombia, y el tratado que se hizo, el Herranjay, contenía 100 años prorrogables, 100 años que se hubieran podido continuar. En cambio, cuando Panamá logra la independencia pidiéndole el apoyo a Estados Unidos, fue porque los colombianos habían rechazado el 12 de agosto de 1903, el Senado colombiano rechazó los tratados. Fue realmente un gran error político, porque no se llevaban bien con el presidente marroquín, que era ya un señor anciano, pero a pesar de su decrepitud, sin embargo, le había dado un golpe de Estado al presidente anterior, San Clemente, que también era anciano. Así que fue como una riña entre dos ancianos. Marroquín era un hombre cultísimo, era autor de gramáticas, era un gran lector. Entonces decían que una frase de él fue: a los colombianos ustedes me entregaron un país y ahora yo les devuelvo dos, pero no devolvía porque ya Panamá era independiente. ¿Qué hizo Panamá cuando vio que los colombianos rechazaban ese tratado? Fueron a pedir ayuda a Estados Unidos, entre ellos Manuel Amador Guerrero, utilizaron una firma de abogados, Sullivan & Cromwell, que pasó sus cuentas por eso también. Ahí hubo un acto de una negociación entre una firma de abogados y los independentistas panameños. El error de los panameños fue que designaron al francés que había sido, que era representante de la quebrada empresa francesa, la Compañía Universal du Canal Interoceanique, y había quedado con la mayor parte de las acciones porque él era ingeniero jefe, compró acciones con el elevadísimo salario que tenía y luego quedó convertido en el mayor accionista. Cuando se inician las negociaciones con Estados Unidos, Bunó Varila tenía mucho acceso directo, sobre todo al secretario Hay. Yo necesito un minuto para explicarles quién era el secretario Hay, porque no era un cualquier secretario de Estado. Ese muchacho, cuando era muchacho, a los 23 años, se había graduado en la Universidad de Brown y Lincoln lo utilizó como secretario privado. Entonces él y el otro secretario, no me acuerdo el apellido en este momento, vivían en la Casa Blanca, en la parte de arriba, en una especie de guardilla, porque estaban 24 horas al servicio de un Lincoln que tuvo que enfrentar. ¿Alguien sabe qué tragedia enfrentó el presidente Lincoln cuando fue presidente? ¿Qué sucedió en los Estados Unidos? La abolición de la esclavitud por parte de Lincoln, la guerra civil, que ya cuando Lincoln era candidato en su primer discurso en el Cooper Union en Nueva York, ya 13 de los estados decían: nosotros nos vamos a salir de esa unión porque este hombre es peligroso, porque representaba un ataque contra la economía de los estados del sur que estaba basada en la esclavitud, en el cultivo del algodón. Entonces, Panamá inicia estas gestiones ante el secretario Hay, Bunó Varila, que tenía contacto directo con él por temas de una familiaridad que tenía con alguien que
trabajaba ahí. El caso es que Estados Unidos, el presidente Roosevelt decide hacerla, lo llamó así, vamos a hacer la revolución en Panamá. Revolución lo que quería era decir independencia de Colombia. Ponen 2 cruceros, creo que Kentucky y el Nashville en las 2 costas panameñas, se lleva a cabo la independencia y el error de los próceres, que no eran próceres casi todos conservadores, aunque buscaron a los liberales para el 3 de noviembre que apoyaron el movimiento de independencia, es que nombraron a Philip Buno Varila por los contactos que tenía, lo nombran ministro plenipotenciario. Plenipotenciario quiere decir que tenía todos los poderes. Buno Varila se va y conversa con Hay y deciden analizar el tratado que había proyectado Estados Unidos con Colombia, el tratado Herrán-Hay, deciden modificarlo, pero en lugar de mejorarlo para Panamá, se trataba de ponerlo más fácil para los Estados Unidos. Y donde decía 100 años prorrogables, entonces ponían a perpetuidad. Imagínense ustedes qué país puede negociar un tratado a perpetuidad. Entonces, lo sometieron rápidamente porque así provocaban que el Senado aprobase con mayor facilidad el tratado, con menor cantidad de discusión. A pesar de eso, en un report que se hizo sobre ese episodio de la aprobación de los tratados, varios senadores norteamericanos se opusieron a los tratados diciendo: estamos humillando a un país, le estamos imponiendo condiciones injustas a una pequeña república que van a ser senadores norteamericanos, pero al fin y al cabo lo aprobaron. Los panameños viajaron a Estados Unidos y llegaron el día, bueno, como se detuvieron en Nueva York por unos 3 días, en ese entonces se viajaba en barco desde el puerto de Cristóbal, viajaron a Estados Unidos, Cristóbal o de Colón, Manzanillo, viajaron a Estados Unidos y cuando fueron, por supuesto, Buno Varila se enteró de eso. Ellos iban a ver qué era lo que estaba haciendo el Buno Varila, les entró cierta desconfianza con aquel señor francés y al llegar a la Station Union antigua de Washington se encuentra con un Buno Varila, me lo pone rozagante, que le dice: acabo de firmar con el secretario Hay el tratado para el canal. Madre mía. Sí, bueno, aquí me están... Bueno, no digo nada. El caso es que ellos se encuentran con esa noticia y naturalmente leen el tratado que lo había firmado en la casa del secretario Hay, el señor Buno Varila, y al día siguiente van a verse con el secretario Hay. Y el secretario Hay le dice: bueno, esto es lo que hay, nosotros consideramos que estas son las condiciones, si ustedes no aceptan el tratado, entonces Estados Unidos se retira, retiramos el tratado, retiramos el apoyo y entonces ya ustedes se entenderán con Colombia. Entonces los panameños sensatamente dijeron: bueno, vamos a aceptar ese tratado. Lo peor de eso vino después. Lo peor vino cuando en la Constitución panameña los panameños introdujeron por propuesta del constituyente Tomás Arias, introdujeron una cláusula que pasó a ser el artículo 136 de la Constitución, que permitía la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá. De allí se inicia una lucha generacional para abolir el artículo. Lo logra Harmodio Arias, presidente del 32 al 36, en el tratado Arias-Roosevelt. Ya no era Teodoro Roosevelt, sino Franklin Delano Roosevelt, de la familia, pero no era ese roughneck, esa cabeza dura que era Teodoro, su pariente, su tío. Entonces, allí digamos que se abole la intervención en Panamá, pero quedaban todavía muchas cosas pendientes. Estados Unidos pagaba $250,000 y como me piden que yo vaya abreviando cuando yo sentía que acababa de comenzar, les cuento esto. Fue una lucha para ir quitando estacas, para ir quitando dificultades que poco a poco se iban quitando, pero los panameños no pensábamos que el canal iba a ser nuestro.
La primera vez que eso realmente se plantea obedece a la reacción, y esto es una cosa que hay que insistirla siempre. Si no se hubiese producido un 9 de enero de 1964, Estados Unidos no hubiera sentido que realmente tenía un conflicto con Panamá. Lo sintieron porque hubo muertos, porque Panamá, el presidente Chiari, rompió las relaciones con Estados Unidos y solo las reanudó cuando hubo un acuerdo para reanudarlas las negociaciones en un plan ya serio. Ahí Estados Unidos sintió que había una preocupación, pero también otro efecto, que Estados Unidos mantuvo siempre la relación con Panamá en los distintos tratados, en el Quelo Alfaro, que no prosperó, en el área Rubel, que prosperó, incluso en el Tratado del 55 con el presidente Remón. Estados Unidos mantenía la bilateralidad, y eso también nos lo advirtieron a nosotros en la época nuestra. Este es un tema entre Panamá y Estados Unidos. No se les ocurre ir a buscar terceros países, siempre, claro, pensaban en los rusos y pensaban en los cubanos y pensaban en todos los países del telón de hierro, lo cual los panameños no hicimos ningún caso. Y entonces ahí es donde vino, después de varias negociaciones, se hicieron los tratados llamados 3 en 1. El problema de los tratados 3 en 1 es que contenía en 1967 y fueron rechazados por la Asamblea Nacional. El problema de esos tratados es que todavía estarían los norteamericanos aquí, porque tenía una cláusula que permitía que por razones de carácter militar, etcétera, Estados Unidos pudiera permanecer 100 años, cosa que nuestra generación, ustedes sí posiblemente lo hubieran visto, pero muchos de los que entonces trabajábamos en esto y nos preocupábamos de estos temas no hubiéramos nunca visto. Entonces no fueron considerados como base y se reinician las negociaciones. Fueron muy duras, hubo un acuerdo, Taft-Kissinger, pero fueron enseriándose. Y cuando Torrijos, y esta es una afirmación que les voy a dar, a lo mejor estarán o no estarán de acuerdo, si no coinciden en la presidencia de Estados Unidos un Carter con la jefatura de Estado de un Torrijos, si no coinciden estas dos personalidades, y es un tema que un día se podría discutir, el papel de la persona en la historia, que hay gente que dice, no, la historia es muy superior, los acontecimientos, bueno, muchos acontecimientos dependen de un hombre, como por ejemplo, no hubiera habido revolución cubana, ni hubiera habido 60 años de gobierno, a mi juicio, con muchos errores y muchas equivocaciones en Cuba, si no hubiera habido la personalidad de Fidel Castro. Acá, ¿qué fue lo que ocurrió? Torrijos fue el primero que realmente dijo, ¿gobernador de qué? De que se van, Panamá no será una estrella más en los Estados Unidos y tienen que entregar, y tienen que irse. Y un Carter que comprendió que continuar con la situación que se tenía hubiera sido un conflicto, una fuente de conflicto permanente, la relación entre Estados Unidos, aunque fuera poderoso, y un canal de Panamá. Y también porque tecnológicamente se dieron cuenta que ellos podían defender el canal de Panamá sin necesidad de la presencia física, con lo cual ya surgía el concepto de la desaparición de las 14 bases militares que en la época de la Segunda Guerra Mundial, ante el peligro con Japón y con Alemania, convirtieron en más de 120 o 140 bases militares el país, regaron el país de bases militares. Entonces, ya nos vamos acercando en base a la personalidad. Lo increíble del presidente Carter es que él sabía que la firma de esos tratados le iba a traer problemas políticos a él y a los senadores que dieran el sí. Pero su sentido de la justicia, yo no sé si llamarlo mesiánico, calvinista, luterano, como si hubiese sido un pastor, el pastor de una iglesia que cree en los principios que está adoptando, el presidente Carter, consciente de los sacrificios, y nos los advertía. Y cuando nos los advertía en las varias reuniones que sostuvo en el Salón Oval con los negociadores panameños, nosotros al salir decíamos, nos está vacilando este hombre. ¿Qué problema puede tener el presidente de los Estados Unidos una vez que firme los tratados? Vaya si tuvo problema que los tratados se aprobaron por un voto a favor y que 34 de los senadores que firmaron el tratado, el sí, no fueron reelegidos en sus
en sus estados. Así que hubo sacrificios, pero gracias a esos sacrificios el canal ha sido nuestro. Y voy a terminar, bueno, yo tengo un temita adicional, pero voy a terminar este tema diciéndoles nada más esto. Lo bien que lo hemos hecho los panameños en general. Los panameños en general. Nada más decir que ellos tenían serias dudas de que Panamá pudiera manejar el canal. Y en una ocasión se lo plantearon a Torrijos y Torrijos le dijo, si fuese una estación en el espacio, difícilmente la tecnología panameña podría manejarlo, pero para cruzar las naves de un lado a otro, además montones, centenares, miles de panameños han trabajado y el que trabaja y mira, trabaja y aprende. Entonces, Panamá tenía ingenieros, el caso del ingeniero Jorge Quijano, que en pocos días se nos va porque le termina el periodo. Él, ¿cuántos años fue que tuvo? 44 años en el canal. Entró, siendo ya ingeniero, entró en las esclusas, la revisión de las esclusas, y ahí fue conociendo todo el manejo del canal de Panamá. Así que lo hemos administrado, diría que muy bien, pero además mejor, porque hemos creado una serie de actividades en las cuales los norteamericanos nunca pensaron, y porque hemos pensado en puertos y hemos pensado en otras cosas. Pero además hemos hecho cosas que ellos no lograron hacer como las hemos hecho nosotros. Miren esto, cuando se hizo el canal de Panamá, el canal creó en la boca del Río Grande una separación enorme que incomunicaba la ciudad capital con el resto del interior de la República y había que utilizar un ferry. Yo monté ese ferry muchas veces, no sé si Candanedo también. Canadá dice que nunca montó el ferry. Bueno, los panameños para ir a la Reján, a la Chorrera y hasta la frontera, teníamos que utilizar un ferry que en Semana Santa, en carnavales, etcétera, etcétera, podía usted estar 4 o 5 horas esperando cruzar el canal para ir a todo el interior de la República del lado occidental, del lado oeste. Bueno, eso hizo que Panamá presionara en 1955 para que los norteamericanos construyeran un canal. Cuando lo terminaron, un puente, cuando lo terminaron en el año 63, habían pasado 49 años desde que se utilizó el ferry en Panamá, casi medio siglo para hacer un puente. ¿Cuánto hemos tardado los panameños en hacer los puentes? El puente Centenario, el puente del Atlántico ya. En apenas 20 años que vamos a cumplir de administrar el canal, ya Panamá ha hecho esos 2 puentes y muchas otras cosas. Lo que a mí me preocupa, y con esto termino la parte para solo mencionarles otra después, lo que a mí me preocupa es que seguimos siendo 2 países. ¿Por qué? ¿Por qué manejamos tan bien el canal los panameños? ¿Por qué somos tan eficientes manejando el canal? ¿Por qué tenemos esa transparencia? ¿Por qué tenemos esa eficiencia? ¿Y por qué no la tenemos en el IDAN? ¿Por qué no la mostramos en el Seguro Social? ¿Por qué no podemos manejar nuestras instituciones que han sido panameñas siempre, que no estuvieron en manos de ninguna potencia superior tecnológicamente? ¿Qué nos pasa a los panameños que tenemos tanto desgreño para recoger la basura? Entonces nosotros tenemos que reflexionar y hacer que todas las instituciones en Panamá funcionen con la eficiencia con que funciona el canal de Panamá. Aquí no impera la política, nada tiene que ver con el manejo del canal, entonces lograr que los diputados legislen, pero que nadie se meta con la administración de nuestras instituciones. Y luego, el último tema que quería tocar es, ustedes saben que somos el pueblo que en mayor cantidad consume de agua en todo el hemisferio americano. Bien, pero nadie le preocupa el agua en el canal, porque decimos en este país llueve durante 9 meses. Cuando yo era jovencito, el 4 de mayo se iniciaban las clases y ese día 4 o 5 ya estaba comenzando la lluvia que no paraba hasta fines de diciembre, incluso principios de enero. Hoy, con los cambios climáticos, corriente del Niño, corriente de la Niña, etcétera, etcétera, y en el mundo entero se está produciendo grandes sequías. A nosotros en el canal también nos están afectando.
pero sin embargo los panameños seguimos despilfarrando el agua. Yo no sé, Agenor, Agenor es abogado, pero no sé si tiene la respuesta. Creo que consume cada panameño 400 litros de agua al día, o es mucho decir. A ver, 5 minutos, me sobra porque ya estoy terminando. Lo que quiero decirles a ustedes... Sí. 300, casi llegando a los 400, 379 litros promedio, que significa que nos duchamos durante 20 minutos, tiramos la regadera, tiramos el agua, seguimos lavando los carros con manguera cuando tenía que lavarse de otra manera, con un cubo, etcétera. Seguimos despilfarrando ese recurso natural. Pero aparte de eso, es que el canal que tenía que preocuparse del agua para que pasen los barcos, el canal también tiene la preocupación de darle agua al 55% de la población panameña, que son ya 2 millones o 2 millones y medio, y en crecimiento además. Entonces tenemos que ser los panameños más conscientes de la utilización de ese recurso natural. Y finalizo nada más diciendo, para nosotros poder comprender lo que es el Canal de Panamá, hay que conocer también su pasado. Saber que en toda esta área de la zona del canal hubo señores que vinieron, muchos de ellos con criterios sureños, otros con normas y reglamentaciones norteamericanas, que aquí había un comisariato para los de origen afroantillano, y panameños también, y había el comisariato aquí mismo cerquita del Teatro Balboa para los blancos, es decir, para los norteamericanos. Trajeron a Panamá sus costumbres del silver roll y del gold roll que aplicaban en los Estados Unidos. Que toda la jurisdicción, justicia, educación, bomberos, policía, tránsito, etcétera, 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 era norteamericana. Y que si se ventilaba un juicio de tránsito y usted apelaba porque había chocado en la zona del canal, usted apelaba, eso iba a un tribunal en el estado de Luisiana de los Estados Unidos, y muchos de esos juicios se celebraban en idioma inglés, como se están celebrando en Puerto Rico. Los abogados que tramitan en Puerto Rico tienen que tramitar los procesos, los juicios, ventilarlos en idioma inglés, y es uno de los pueblos más salsosos y más dinámicos con el uso de la lengua hispánica que conocemos, el español. Así que lo que quiero decirles, conozcan la historia, conozcan de dónde venimos, conozcan cómo se hicieron esos tratados, cómo era esta zona del canal, pero conozcan también qué es el Canal de Panamá, qué es la autoridad del Canal del Panamá, qué es la ACP, cómo funciona, con qué criterios y cómo está administrando maravillosamente ese recurso natural tan importante. Muchas gracias.